Mi familia me dejó fuera del viaje de Navidad por petición de mi hermana. Así que saqué a ella y a su esposo de mi casa y dejé de contestar las llamadas de mis padres. Ahora, me están rogando. Hola, Reddit. Soy una mujer de 31 años. Y esta pasada Navidad será recordada como el momento en que finalmente exploté. No de forma histérica, gritando a todo pulmón, sino con esa calma fría y clara de decir, ya me cansé. Mi familia siempre ha tenido sus favoritos, y nadie se ha beneficiado más que mi hermana Daniele. Daniele tiene 29 años, está casada y está consentida en todos los sentidos. Desde que éramos niñas, ella ha sido la niña de oro. ¿Sacaba puros 10 en la escuela? No, esa era yo, pero ella recibía los elogios. ¿Era la capitana del equipo de fútbol? Claro, pero cuando yo fui aceptada en una universidad top, toda la conversación en la cena esa noche giró en torno a que Daniele planeaba un viaje con sus amigas a Cancún. A pesar de todo eso, siempre intenté ser la persona más madura. La ayudé a mudarse a su primer departamento. Le presté dinero cuando ella y su esposo andaban cortos después de su luna de miel. Incluso los dejé vivir conmigo el año pasado cuando estaban sin trabajo. Eso se suponía iba a durar 3 meses. Duró casi 11, pero el punto de quiebre llegó en diciembre. Mis padres llevaban tiempo planeando un viaje familiar de Navidad, algo en las montañas, una cabaña rentada, todo el ambiente navideño. Supuse que yo estaba incluida. ¿Por qué no lo estaría? Hasta sugerí algunos lugares para rentar en octubre, pero el grupo de WhatsApp de repente se quedó en silencio, sin actualizaciones, sin confirmaciones, nada. No fue hasta que me topé con mi prima Lisa, que mencionó casualmente lo emocionada que estaba por ver a todos en la cabaña, que me di cuenta de que algo pasaba. Llamé a mi mamá, su voz sonaba rara, como dudosa. Le pregunté directo, ¿qué pasa con el viaje? Se detuvo un momento y dijo, ay, cariño, no quería molestarte, pero Daniele sintió que sería mejor si este año lo manteníamos pequeño, solo familia cercana. Me quedé en shock, yo soy familia cercana. Siguió hablando con cuidado, como pisando huevos. Al parecer, Daniele sentía que yo había estado pasivo-agresiva últimamente y quería unas fiestas sin drama. Así que mis padres, siempre sin carácter, estuvieron de acuerdo. Colgué y me quedé en la cocina, completamente entumecida. Daniele y su esposo estaban arriba, aún viviendo bajo mi techo, comiendo mis alimentos, usando mi electricidad, y mientras yo pagaba las cuentas y me aseguraba de que tuvieran agua caliente, ella me estaba excluyendo activamente de la Navidad en mi propia familia. Algo en mí cambió, subí, toqué su puerta y con calma dije, ustedes dos tienen que salir antes de que termine la semana. Daniele se quedó sorprendida. Su esposo tartamudeó algo de no tener a dónde ir. No me importó. Les dije que ya estaba harta de ser el plan B, el saco de golpes emocional, el tapete. No iba a pasar la Navidad sola en una casa con 2 personas que claramente no me respetaban. Se mudaron 2 días después, sin gracias, sin disculpas, solo puertas cerrándose de golpe y suspiros dramáticos. Después ignoré todas las llamadas de mis padres. Lo intentaron todo, culpas, manipulación emocional, hasta suplicar, pero no cedí. Pasé la Navidad a mi manera, en paz, preparé una buena comida, vi películas navideñas cursis y, por primera vez en años, no sentí que tenía que fingir para nadie, nada de sonrisas forzadas, ni morderme la lengua, solo tranquilidad. Pero no terminó ahí, las consecuencias llegaron en oleadas. Para Año Nuevo, mi papá dejó un mensaje diciendo que querían hablar, de verdad hablar, y que estaban arrepentidos. No regresé la llamada. Luego mi tía me mandó un mensaje diciendo que había oído sobre el viaje y que le parecía cruel lo que había pasado. Resulta que no fui la única que estaba en la oscuridad. Daniele había depurado la lista de invitados y le dijo a todos que fue decisión de mamá y papá. Clásico. La verdad empezó a salir a la luz cuando mi prima confrontó a mis padres por haberme dejado fuera. Mi mamá intentó defenderse, pero se notaban las grietas. La manipulación de Daniele no era solo un problema conmigo, era un patrón, y otros empezaban a verlo. Aún así, la disculpa nunca vino de Daniele. Al contrario, se puso a la defensiva. En enero me mandó un mensaje diciendo que esperaba que yo disfrutara haber arruinado la dinámica familiar. Ahí la bloqueé. No más explicaciones, no más justificar mis límites. Se acabó. Pero sentí el cambio. Los mensajes de mis padres pasaron de defensivos a arrepentidos. Mi papá me mandó una foto vieja de nosotros en una fiesta de Navidad cuando yo era niña, con un mensaje que decía, extraño esta versión de nosotros. Eso debería haberme conmovido. Quizá hace unos años me habría roto y habría ido arrastrándome a pedir migajas de cariño, pero no esta vez. No fui yo la que cambió,
simplemente dejé de fingir que todo estaba bien. La semana pasada llegaron a mi casa sin avisar. No abrí, se quedaron afuera un rato hablando, probablemente esperando que los escuchara. En un momento, mi mamá dijo, te lo suplicamos, por favor, háblanos, pero me quedé callada. No sé qué pasará ahora. No soy tan ingenua para pensar que esto terminó. El drama familiar no desaparece de la noche a la mañana, pero por primera vez, tomé el control de mi propia historia. Y sin embargo, parte de mí se pregunta, si finalmente decido escucharlos, ¿me arrepentiré? ¿O descubriré algo que cambie todo lo que creía saber? No abrí la puerta ese día. Los vi desde detrás de la cortina, mi mamá llorando, mi papá caminando de un lado a otro, ambos luciendo más viejos de lo que recordaba, pero no sentí culpa, no entonces. Sentí distancia, como si fueran extraños al otro lado de una vida de la que ya no quiero formar parte. Se fueron después de unos 20 minutos. Mi papá dejó algo en la puerta, una pequeña caja de regalo. No la toqué por 2 días. Cuando finalmente lo hice, encontré una carta escrita a mano de mi mamá, sin excusas grandilocuentes, sin minimizar, solo la verdad. Ella lo admitió, todo lo que Daniele los había manipulado durante años, los había puesto uno contra otro, y que en el fondo lo sabían, que la habían dejado controlar la dinámica familiar por miedo, miedo a sus berrinches, miedo al conflicto, miedo a perderla. Y al hacer eso, me fueron alejando poco a poco. Escribió que yo siempre había sido la confiable, la constante, la fuerte, y que por eso me habían dado por sentada, que se apoyaron en mí y me dejaron en el frío cuando más los necesitaba. Fue la primera disculpa real que recibí de cualquiera de los dos, y por un momento, algo se abrió dentro de mí. Lloré, por los años que pasé tratando de ganar amor de gente que lo guardaba como un premio, por cada Navidad que me forcé a sonreír, por cada vez que tragué mi dolor solo para mantener la paz. Pero una carta no borra décadas. La semana siguiente acepté reunirme con ellos para tomar un café, un lugar neutral. Elegí un sitio tranquilo cerca del lago. Ya estaban ahí cuando llegué y los dos se levantaron como si yo fuera una invitada de honor. Al principio fue incómodo. Mi mamá se quebró en lágrimas de inmediato. Mi papá bajaba la mirada, avergonzado. Entonces mi mamá dijo algo que no esperaba. Daniele nos dijo que no te invitáramos porque no quería que trajeras tu energía a sus fiestas. Parpadeé. ¿Mi energía? Al parecer, Daniele les dijo que yo era demasiado negativa, que siempre hacía las cosas incómodas, que no podía simplemente dejar pasar las cosas. Me pintó como la problemática mientras ella se adueñaba de cada evento familiar como si fuera su boda. No se detuvo ahí. Les dijo que yo la hacía sentir incómoda en mi propia casa, que fui grosera con su esposo, que creé un ambiente tóxico para ellos mientras vivían conmigo. Me reí, no pude evitarlo. ¿Tóxica? Les cociné, pagué todo, les di privacidad, apenas pedí un gracias. Pero entonces mi papá finalmente levantó la mirada y dijo, ahora sabemos la verdad, no queríamos creerlo, pero ya es claro, ella ha estado reescribiendo la historia, y nosotros se lo permitimos. Les pregunté por qué siempre la elegían a ella sobre mí, una y otra vez. Mi papá suspiró, porque siempre se aseguró de que pagáramos si no lo hacíamos. Entonces lo entendí, me castigaron por ser fácil de amar sin esfuerzo. Daniel exigía lealtad mediante el miedo y la culpa, yo daba amor libremente, y ellos asumían que no necesitaba nada a cambio. Les dije la verdad, que no estaba lista para perdonar, que no sabía si podría confiar en ellos otra vez, que no iba a fingir que nada pasó. Mi mamá asintió, aún no merecemos tu perdón, solo queremos la oportunidad de ganárnoslo. Así que les puse una condición, si querían tener algún tipo de relación conmigo, tendrían que dejar de consentir a Daniele, nada de trato especial, nada de doblarse para mantenerla calmada, y nada de mentiras. Para mi sorpresa, aceptaron, no solo en palabras, sino en hechos. 2 semanas después, me llamó mi tía. Al parecer, Daniele intentó organizar un brunch para limar asperezas, y esperaba que todos se unieran contra mí por no haber estado en el viaje de Navidad. Pero mis padres la enfrentaron públicamente. Le dijeron a todos la verdad, que ella los había manipulado, mentido y me había excluido a propósito. Daniele, como era de esperarse, explotó, los acusó de traición y se fue furiosa. Desde entonces no les habla. No voy a mentir, una parte de mí quería sentirme vindicada, como si hubiera ganado, pero todo lo que sentí fue cansancio, cansancio del drama, de ser la hermana olvidada, del ciclo interminable de disculpas y parches. Fue entonces cuando decidí tomar el control de mi vida. Puse mi casa en renta, acepté un trabajo remoto que tenía meses esperando en mi correo,
Y me mudé a un pueblo costero a 2 estados de distancia, un lugar tranquilo, limpio de heridas viejas y resentimientos guardados. No se lo dije a nadie al principio, ni siquiera a mis padres. Dejé una nota en la cocina, reenvié mi correspondencia y me fui con las ventanas abajo y sin mirar atrás. Me llamaron. Esta vez sí contesté. Ahora hablamos ocasionalmente. Con cuidado, los límites están claros. No mencionan a Daniele, y yo no pregunto. Empezaron terapia. Dicen que me creen, o al menos quieren creerlo. En cuanto a Daniele, no hablo con ella desde el día que salió de mi casa. Ahora está desbloqueada, pero no se ha acercado. Tal vez nunca lo haga. Tal vez todavía se crea la víctima. O tal vez, solo tal vez, sabe que esta vez no voy a ser la actriz secundaria en su drama familiar. Ahora soy la protagonista de mi propia vida.